Imaginemos una época en la que las personas vivían en estado total de naturaleza. Imaginemos que el Estado no existe. Esas personas poseen cosas o tienen relaciones familiares a las que deben proteger. No existiendo una autoridad a quien recurrir, las personas deben proteger sus derechos a través de la autodefensa o autotutela, esto es, la violencia. Imaginen una persona que captura un pez y que otra persona pretende quitárselo. Imaginemos que un grupo de personas toma la casa de otra persona y la expulsa. El expulsado va a buscar a su familia y amigos para recuperar lo que era de él. El enfrentamiento entre ambos no siempre reflejará justicia. Por otra parte, el constante enfrentamiento entre personas o grupos de personas llevaría siempre a la destrucción de alguno de ellos. Así, todas las civilizaciones a lo largo de la historia fueron organizando sistemas de justicia en los cuales los particulares pudieran solicitar la intervención de una autoridad común para la solución de los problemas. Aunque ninguna civilización pudo evitar la aplicación de la violencia en la defensa de los derechos, y es más, debió reconocerlo a través de la legítima defensa, siempre se tendió a organizar sistemas procesales en los cuales los particulares pudieran, ante una autoridad común, solicitar el reconocimiento de esos derechos. A lo largo de la historia de Roma podemos detectar 3 sistemas procesales que fueron aplicados en diferentes estadios de la organización romana. El primero de ellos fue el de las legis actiones, o de las acciones de la ley. El segundo fue el procedimiento formulario. Y el tercero, el procedimiento cognitorio, o de la cognitio extra ordinem. El derecho romano es un derecho de acciones. Por lo tanto, yo solo tengo derecho si la ley o el pretor me reconocen una acción para perseguirlo en juicio. Eso nos lleva a la definición de acción que da el Corpus Iuris Civilis, que consiste precisamente en el derecho de perseguir en juicio aquello que se nos debe. En cuanto a su clasificación, podemos decir que había acciones civiles y pretorias dependiendo del origen o fuente de esas acciones, es decir, la ley o el edicto del pretor. También existían acciones de derecho estricto o de buena fe, dependiendo de la libertad que tenía el juez para valorar el caso presentado a su decisión. Las de derecho estricto tenían, por la ley, fijado los parámetros de los cuales el juez no podía apartarse. Las de buena fe, por su parte, le daban al juez un amplio espacio para que pudiera manejar su criterio. También existían acciones penales rei persecutorias o mixtas, dependiendo de si se perseguía la aplicación de una pena, la recuperación de una cosa o ambas. Las acciones que otorgaba el pretor en el procedimiento formulario se podían clasificar en in ius concepte, que eran aquellas acciones amparadas por el derecho quiritario, in factum, que eran otorgadas por el pretor por razones de equidad ante el acaecimiento de un hecho que no había sido tenido en cuenta al momento de redactar el edicto, las ficticias, que por razones de equidad se tenía por existente un hecho que no había ocurrido, y las bonae fidei o bone fide o buena fe, en las cuales el pretor otorgaba libre potestad al juez para estimar qué era lo que se debía restituir. El procedimiento de las legis acciones era un procedimiento totalmente oral,
dividido en dos etapas. Una primera etapa in iure, que se realizaba frente al magistrado, y una segunda etapa, o apud iudicem o in iudicio, que se realizaba frente a un juez privado. La oralidad que se fijaba en el procedimiento de las legisacciones era de carácter formal, solemne, por lo que la persona que iniciaba un juicio debía repetir las palabras sacramentales de la acción, bajo pena de perder el juicio si se equivocaba en una de ellas. Ambas etapas se encontraban divididas por la litis contestatio, que era un acto procesal en el cual las partes se comprometían a aceptar o acatar la resolución a la que llegara el juez privado. Asimismo, tenía como efecto la novación de la obligación original, es decir, aquello que había dado motivo al inicio del juicio se extinguía de manera tal que no podía volver a ser ejercida en un nuevo juicio, y quedaban los litigantes sometidos a la obligación que subyacía en el acto de la litis contestatio. Así, si yo había pedido de más, lo que se llama plus petitio, perdía el juicio y no podía iniciarlo nuevamente. Si yo había pedido de menos, solo tenía derecho a lo que había pedido y no a la totalidad de la deuda que originó el juicio. En este procedimiento no existía la posibilidad de recurrir la sentencia del juez privado, en el sentido de que no existía un superior inmediato que tuviera jurisdicción y revocara ese acto. Sí se permitía que a través de otras acciones, como la actio doli, se pudiera llegar a una in integrum restitutio, es decir, volver las cosas al estado original, cuando el juez hubiera cometido prevaricato o, en palabras más simples, se hubiera puesto del lado de uno de los litigantes. Pero estas acciones eran de carácter extraprocesal o más bien extrajuicio, ya que se evacuaba en un nuevo juicio en el cual se evaluaba la actitud del juez privado. El juez privado que se encargaría de emitir la sentencia era elegido de común acuerdo por las partes y si no existía acuerdo, por sorteo era nombrado directamente por el magistrado. También existían, para cierto tipo de causas, tribunales permanentes y no permanentes que ejercían la jurisdicción. Por ejemplo, los decemviros o los centumvirus, que tenían jurisdicción en cuestiones de familia o de sucesiones, o incluso, en el caso de los decemviros, potestades legislativas, ya que fueron ellos los encargados de redactar la ley de las 12 tablas. El sistema de las legisacciones estaba integrado por 5 acciones, 3 de ellas declarativas, es decir, en las cuales el juez determinaba quién tenía derecho, y 2 ejecutivas, que eran las encargadas de llevar adelante la ejecución de la sentencia en una acción declarativa. Las acciones declarativas eran la per sacramentum, que consistía en una apuesta sacramental para determinar quién era el que tenía derecho y que podía ser in rem o in persona, dependiendo de si se trataba de un derecho real o sobre una cosa, in rem, o de un crédito o derecho personal, in personam. También estaba la acción por postulación de árbitros, que se utilizaba en las acciones divisorias, por ejemplo, en la división de herencia, en la división de condominio, o cuando 2 lotes linderos hubieran perdido la demarcación. Estas acciones tenían su nombre específico y eran la comuni dividundo para la división del condominio, la familiae erciscundae para las sucesiones y por último la finium regundorum para el caso de los lotes que hubiesen perdido sus límites.
La tercera acción declarativa era la percondictionem o condictio, que perseguía la restitución de una suma cierta en dinero. Por su parte, eran ejecutivas la pignoris capio, que permitía al vencedor en el juicio tomar una cosa mueble del vencido, y la manus injectio, que le permitía al vencedor poner la mano sobre el cuerpo del deudor, reduciendo al vencido en juicio a una situación de cuasi esclavitud. Ya Gallo en las Institutas nos dice que los romanos estaban muy descontentos con el sistema de las legisacciones. Por eso, cuando el pretor crea para solucionar las divergencias entre romanos y extranjeros el procedimiento formulario, los romanos comenzaron a pedir su expansión también a los juicios entre romanos. La lex aebutia hizo optativo para los romanos la utilización del procedimiento de las legisacciones o el formulario, y posteriormente la ley Iulia de los procedimientos o del orden del procedimiento civil estableció como única posibilidad el procedimiento formulario. Este procedimiento es el segundo del orden de los juicios civiles, era totalmente escrito y tenía también el sistema bifásico, con una primera etapa frente al magistrado y una segunda etapa frente al juez privado, divididos por la litis contestatio. La fórmula escrita constaba de partes ordinarias y extraordinarias, las que se verán con mayor profundidad en la unidad correspondiente a este procedimiento. Basta con saber que entre las ordinarias estaban la demonstratio, la intentio, la judicatio y la condemnatio, y que sepan de antemano que cuando en la fórmula había judicatio, esto es, una de las acciones en las que debía dividirse o un condominio, una herencia, o se habían perdido los límites de dos fundos, no aparecía la condemnatio, que era la condena al pago de una suma en dinero. En cuanto a las extraordinarias, estaban la prescriptio y la exceptio. En el procedimiento extraordinario, desaparece la figura del juez privado y todo el juicio es realizado frente a un funcionario público, un juez público, que habrá de resolver sobre las diferencias. Ya no son intereses privados, sino que la diferencia entre los particulares se vuelve una cuestión de Estado. Tanto así que cuando un juez no podía resolver sobre el fondo de un asunto, consultaba directamente al emperador para que éste le contestara o diera una solución definitiva a través de un rescripto, que era una de las formas de constituciones imperiales del tercer período. En la organización judicial que se da en el tercer período, aparecen los tribunales de alzada y con ello la posibilidad de los recursos. Claro que si la respuesta estaba en una constitución reescripta por el emperador, la posibilidad de apelar desaparecía. Valga esto como introducción para el tema de los procedimientos civiles. Tengan en cuenta que deberán profundizar también con los materiales que la cátedra recomienda. No olviden suscribirse, ya que a pedido de ustedes van a volver las clases en vivo por el tema del número máximo de personas que pueden unirse al Google Meet. Así que suscríbanse. De todas maneras, vamos a estar compartiendo en Pedco todo lo que tenga que ver con el dictado de la clase. Sigan cuidándose. Un abrazo.